Hoy les hablaremos de caída libre. En el siglo IV a.C., Aristóteles pensaba erróneamente que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros, en proporción a su peso. 19 siglos después, Galileo afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso. Aceleración debido a la gravedad. Todo objeto sobre la Tierra experimenta una fuerza común, la fuerza debido a la gravedad. Cuando un objeto se mueve verticalmente solo bajo la acción de la fuerza de la gravedad, decimos que está en caída libre. La caída libre es un caso especial del movimiento con aceleración constante. Antes de resolver algunos ejercicios, tenemos que saber algunos datos importantes, como por ejemplo, que el tiempo se mide normalmente en segundos y se representa por la tecla T, que la altura es una caída normalmente en metros y se representa por la letra H, que la gravedad es una aceleración constante equivalente a 9.8 metros sobre segundo cuadrado y se representa por la letra G, y que también tenemos una velocidad final del cuerpo y que es medida en metros sobre segundo. También tenemos algunas ecuaciones que las vamos a necesitar para resolver nuestros ejercicios. Se nos plantea este primer problema. ¿Desde qué altura debe caer un cuerpo para golpear el suelo a una velocidad de 20 metros sobre segundo? ¿Qué datos nos da ese ejercicio? Nos están diciendo que la pelota debe golpear a una velocidad de 20 metros sobre segundo en el suelo. Eso es una velocidad final. Nos están preguntando sobre una altura. Esa va a ser nuestra incógnita. Adicionalmente, también conocemos que un cuerpo cuando está en caída libre tiene una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es equivalente a la gravedad. Entonces, con estos datos podremos revisar en nuestras ecuaciones cuál de estas relacionan la velocidad final, la altura y la gravedad. Si revisamos la primera ecuación, nos dicen que la altura es igual a la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. El valor del tiempo no lo conocemos, por ende, esta ecuación no nos sirve. Si nos fijamos en la segunda ecuación, nos habla de una velocidad final que la conocemos, de una gravedad que la conocemos, pero al igual que en la primera ecuación, el tiempo no lo conocemos, por ende, no podemos utilizar esta ecuación. Ahora, si nos fijamos en la tercera ecuación, nos está relacionando una velocidad final al cuadrado, que es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Esta ecuación nos está relacionando los tres datos que tenemos para resolver el ejercicio. Vamos a utilizar la tercera ecuación, que nos dice la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Reemplacemos los datos. La velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 2 veces la gravedad, que es 9.8 metros cuadrados sobre segundo, por la altura. Vamos a romper los paréntesis. 20 al cuadrado son 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Es igual a 2 por 9.8, es igual a 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Las unidades no varían, por la altura. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos la altura, que es nuestra incógnita. Hacemos las operaciones, eliminamos. ¿Cómo nos queda? 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre 19.6 metros sobre segundo cuadrado es igual a nuestra altura. Esto nos da igual a una altura de 20.41 metros. ¿Qué quiere decir? Que para que nuestro cuerpo golpee el suelo a una velocidad de 20 metros sobre segundo, se debe dejar caer desde una altura de 20.41 metros. Y ahí finaliza nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a resolver este segundo problema, que dice: imagine que está en la azotea del edificio de la universidad.
a 46 metros del suelo. Su profesor, que tiene una estatura de 1.80 metros, camina junto al edificio a una rapidez constante de 1.20 metros sobre segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar este cuando usted suelte el huevo? Analicemos el ejercicio. Nos están diciendo que nos imaginemos en la azotea de la universidad que está a 43 metros. Eso quiere decir de que esta va a ser la posición inicial. Nos dicen que vamos a dejar caer un huevo a la cabeza del profesor que tiene una altura de 1.80 metros. Esto es muy importante. Eso quiere decir que el huevo, esa va a ser su posición final, a 1.80 metros. También nos dicen que se va de... ¿Y qué sabemos nosotros de esto? Que si vamos a dejar caer un huevo, va a ser una caída libre. Por ende, va a tener una aceleración de 9.8 metros sobre segundo y una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Con estos datos podemos volver a mirar nuestras ecuaciones y revisar cuál de ellas relaciona la posición inicial, la posición final, la aceleración y la velocidad inicial. Si nos fijamos bien, nos damos cuenta que la cuarta ecuación nos dice que la posición es igual a la posición inicial por la velocidad inicial por el tiempo menos la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Conocemos todo excepto el tiempo. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y de ella vamos a despejar el tiempo, que es la única variable que no sabemos. Ahora reemplacemos los datos. La posición es 1.80. La posición inicial son los 46 metros de altura de la universidad. La velocidad inicial es 0 y si lo multiplicamos por el tiempo, pues obviamente 0, menos la aceleración, que es 9.8 metros por el tiempo al cuadrado sobre 2. Resolvemos las operaciones. Entonces, 46 más 0, pues es 46 y 9.8 sobre 2 es 4.9. Entonces nos quedaría que 1.8 es igual a 46 menos 4.9 sobre t al cuadrado. Ahora resolvemos. 1.8 es igual a 44.1, que es la resta entre 46 y 4.9 por t al cuadrado. Luego despejamos t, pasamos el 41.1 a sumar, en este caso, con el 1.8, que nos da igual a 44.2. Si despejamos t, nos quedaría raíz cuadrada de 44.2 sobre 4.9. Y esta operación nos da igual a 3 segundos. Ese sería el valor de nuestra t. ¿Qué quiere decir esto? Cuando t sea igual a 3 segundos, el profesor debe estar justo en el punto de impacto. Hasta el momento solo hemos hallado el tiempo en el que el profesor debe estar en el punto de impacto. ¿Qué nos falta hallar que nos pide el ejercicio? Es dónde debe estar el profesor. Entonces, para esto vamos a utilizar nuestra última ecuación, que dice que la posición es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Pero entonces, ¿por qué ya no hablamos de y, sino de x? Resulta que ya no estamos hallando la posición de un objeto en caída libre, sino en movimiento sobre el eje x. Por eso es que hablamos de la posición como x. Entonces, reemplacemos. ¿A qué equivale x? A 0. La posición inicial la desconocemos, esa va a ser nuestra variable. La velocidad la tenemos, que es 1.2 metros sobre segundo. Por el tiempo fue de 3 segundos. Si despejamos la posición inicial, nos daría un resultado de 3.6 metros.
Entonces, el profesor debe estar a 3.6 metros de distancia del edificio al momento que nosotros dejemos caer el huevo, para que éste caiga en la cabeza del profesor. Y eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan podido comprender y entender un poco más sobre los objetos en caída libre.